El 4 de noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a 4 personas de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, Asociación Civil, para consumir marihuana con fines recreativos. Este hecho ha desatado toda una discusión sobre los peligros y beneficios que tendría la regulación de la marihuana para usos recreativos y medicinales en nuestro país. ¿Tú qué opinas? ¿Estarías de acuerdo en que se legalizara? ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias de hacerlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos las diferentes posturas que existen en torno a esta polémica. Qué interesante ya con esta introducción, ¿verdad?, acerca del tema de la regulación de la marihuana. Es tema de hoy, ¿verdad? Está en boca de todos. Bueno, no, ¿verdad? La regulación. Y también queremos conocer su postura, sus dudas, por qué no nos va llamando, por qué no nos la va compartiendo, porque este programa es para ustedes y está hecho por ustedes, porque así solicitan los temas. Oscarito, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Fer, desde luego, pues este tema tan importante donde habrá muchas opiniones al respecto, así que comuníquense a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o vean el programa en vivo a través de internet. Para hacerlo, la dirección es canal11.mx/diálogos/. El número telefónico 5166-4000. Por supuesto, con mucho gusto saludamos a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a nuestros especialistas, desde luego, y a todas las personas que pueden seguir el programa a través de la señal internacional de Canal 11. Estamos listos para recibir, de verdad, seguramente un montón de opiniones al respecto. ¿De veras? Porque no saben, todo el mundo tenemos una opinión. A lo mejor a lo largo del programa la vamos cambiando, porque lo que nos falta luego es información para forjarnos una opinión, pero bien informada. Y yo quisiera arrancar con esta entrevista que nos dio Juan Francisco Torres Landa. Incluso ustedes seguramente lo han estado escuchando ya en muchos medios, porque él es integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Es uno de los 4 personajes que lograron el amparo de la Suprema Corte para poder ellos cultivar y consumir su propia marihuana. Digo, no es que les surja mucho a ellos consumirla, de hecho 3 me parece que ni la consumen, pero lo que querían era sentar un precedente, para que finalmente se entre al debate de esto, se hable de una vez por todas qué onda con la marihuana. Y es muy interesante lo que nos platica, así que vamos a escucharlo. Adelante. Este proyecto en el que nos encontramos y que pues, tuvimos la enorme satisfacción de ver el 4 de noviembre que 4 ministros apoyaran y protegieran a 4 ciudadanos mexicanos, entre los cuales me incluyo yo. Es el resultado de un esfuerzo de varios años en los cuales encontramos en México Unido contra la Delincuencia que a pesar de muchos esfuerzos que realizábamos para tratar de mejorar condiciones de seguridad, justicia y legalidad, nos enfrentábamos en que los resultados realmente que no eran lo óptimo que quisiéramos. Y el común denominador es que la fortaleza financiera de la delincuencia impide lograr esos mejores objetivos. ¿De dónde proviene esa fortaleza financiera? Indefectiblemente, y te lo dicen muchos expertos, previene justamente la prohibición de las drogas, porque genera un mercado ilícito, un mercado negro, que solamente ellos pueden controlar y que por lo tanto les genera una renta monopólica con una productividad pues, realmente estratosférica. Estamos hablando, los números van y vienen, pero aún, por ejemplo, las autoridades americanas ya aceptaron que es un flujo que está entre 20,000 y 40,000 millones de dólares al año. En unión con el Centro Estratégico de Impacto Social y México Unido contra la Delincuencia, diseñamos justamente la creación de SMART. Y entonces el propósito de este primer club canábico y de sus miembros fundadores era provocar a la autoridad, en este caso COFEPRIS, para que nos diera un permiso para operar, mismo que ya sabíamos se iba a negar,
Y a la hora que se niega el permiso, ese acto de autoridad es el que me permite o nos permite ir ante el Poder Judicial Federal y decir, oye, por la vía del amparo, nosotros gobernados, nosotros justiciables, dicen los juristas, necesito que me digas, que me confirmes si ese acto de autoridad de COFEPRIS es compatible con la Constitución, con los derechos humanos fundamentales de los cuales nosotros somos titulares. Y eso, insisto, eventualmente nos llevó a lo que hoy conocemos que es esta resolución, en la cual a 4 personas físicas se nos protege expresamente diciendo la prohibición en materia de marihuana contenida en 5 artículos de la Ley General de Salud es incompatible con la Constitución y por lo tanto estos 5 artículos son inconstitucionales. Entonces el argumento de fondo y el peso de por qué hicimos lo que hicimos fue justamente para que el Poder Judicial, el máximo tribunal de nuestro país, pudiera efectivamente corroborar si esa política era compatible con la Constitución. Hoy ya sabemos que dijo expresamente que no es compatible con la Constitución. Entonces eso nos habilita para ahora regresar con el Ejecutivo y con el Legislativo y decir, oigan, despierten. Ya dijo el Poder Judicial que hay un problema aquí de fondo. Ahora les toca a ustedes corregir ese problema de fondo mediante la aplicación, mediante la generación de leyes que sí sean compatibles con la Constitución. Por eso hicimos todo este esfuerzo. ¡Qué interesante! Bueno, y a lo mejor soy yo un poquito elevado, pero miren, aquí tenemos al experto en leyes y nos lo va a traducir en peras y manzanas. Gracias por estar aquí. Gracias. Él es Óscar de los Reyes, doctor en Derecho y profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor, a ver, ¿le hablo de tú o de usted? Háblame de tú, por favor, Óscar. porque yo soy más grande que tú. No, yo creo que hay... Luego echamos cuentas. Ok. Lo que pasa es que usted no se pinta azules las canas, yo sé. Claro. Óscar, en peras y manzanas. Sí. A ver, ¿cómo podríamos decir qué significado tiene este amparo específicamente? Bueno, esto es el significado que tiene es que 4 personas, 4 quejosos, recibieron el amparo y la protección de la Justicia Federal por considerarse que los artículos que establecían la prohibición o establecían el impedimento para consumir con fines recreativos la marihuana, pudieran hacerlo a partir de hoy. En ese sentido, 4 personas, 4 individuos, como pueden ser cualquiera de nosotros, los que están, o que nos están viendo, promueven un amparo en contra de un acto de autoridad. El acto de autoridad es la negativa en este caso de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, que les negó la posibilidad de realizar este tipo de actividades con la marihuana. O sea, primero fueron con ellos. Primero fueron a la COFEPRIS, la COFEPRIS les niega la posibilidad de consumir, les dijo no, porque esto está prohibido por la Ley General de Salud. Y entonces se van a la Suprema Ellos Corte. promueven un juicio de amparo argumentando que tienen el derecho, o los seres humanos tenemos el derecho a la libre autodeterminación para nuestro desarrollo personal. Y ese es un derecho fundamental que tiene que estar protegido por la Constitución. Luego entonces los artículos del 235 en adelante de la Ley General de Salud eran contrarios precisamente a esos derechos fundamentales y entonces esos concretamente los artículos de la ley... o sea, están en contra de la Constitución. Efectivamente son inconstitucionales. Otra ley, no la Constitución, o sea, otra ley estaba diciendo algo en contra de lo que dice la Constitución. Efectivamente. Entonces no puede ser. La Constitución precisamente reconoce y tutela los derechos fundamentales. Y toda ley o acto de autoridad que vaya en contra de esos derechos fundamentales pueden ser combatidos a través del juicio de amparo. Pero hay algo bien importante. Ajá. Hay algo que me parece muy importante. Se tuvo que llegar a la Corte cuando necesariamente el debate tiene que darse en los poderes legislativos, donde se hacen las leyes. Conocer específicamente cuál es el sentir de la comunidad y cuál es el estado de la cuestión. Pero este amparo dicen que puede llegar a provocar esto. Pero que tiene que haber 4 más, ¿o cuántos? Mira, lo interesante... Que 5 en el mismo sentido. Mira, lo interesante es, lo siguiente, voy a tratar de ser un poco más explícito. Tendrían que sobrevenir 4 resoluciones más de la Corte, del Poder Judicial. ¿En este mismo sentido? En este mismo sentido, sin que se interrumpa por otra resolución distinta, para que pueda tener efectos generales esta disposición que establece la inconstitucionalidad de estos artículos de la ¿Y sabemos ya ley. cuántos amparos están ya en filita? Pues mira, todavía no tenemos, están promoviendo varios, pero ojo, ¿no? no necesariamente va a haber
una resolución o puede no haber una resolución en ese mismo sentido. Pero ¿por qué si... O nomás porque estos eran personas importantes de traje? El interés de estos líderes de la sociedad civil, que creo que debe de ser rescatable, es haber provocado un debate serio y democrático en todos los niveles de la sociedad y en todos los actores políticos. Independientemente de que se puedan promover amparos, tiene que haber un debate serio. Ahorita, por favor, ya se ha olvidado. Ahorita ya no hay Ya un le debate bajó a la- abierto, a la ya se ha bajado. cuestión, Me sí. puse a revisar en los motores de búsqueda, no se bajó y ahorita están ya más enfrascados en el asunto este que acaba de salir de la ley de familia en Coahuila, de la protección a los Bueno, dependientes hay económicos. promesa Entonces, de la Secretaría de Salud de que se va a hacer un debate, pero pues quién sabe qué tan cargado de un lado o del otro vaya a estar. el primer intérprete de la Constitución es el legislador. El legislador tiene que tomar en consideración todas las voces de la sociedad civil para determinar cómo reformar o crear leyes. Y eso no se está haciendo, porque están solamente visualizando intereses particulares o de grupo. A ver, Leopoldo Rivera, gracias por estar aquí, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la AMECA. ¿Qué lecturas crees que tenga esta resolución? A ver, algunas otras de las que nos acaba de dar Óscar. Bueno, en primer lugar, decir que el consumo nunca ha estado penado. Es decir, no hay una pena por consumir. Y desde el 2009, la ley de narcomenudeo reconoce la figura del consumidor como un ciudadano con plenos derechos, distinto al narcomenudista y distinto al farmacodependiente. ¿Pero hay algunas reglas para consumir? Ninguna. Porque si me agarran en la calle, por lo menos me van a extorsionar. Ninguna. No. Y creo que justo a esto apunta ¿Cómo crees? No, o sea, no dice dónde puede uno adquirir la sustancia como ciudadano con Bueno, plenos eso sí derechos. no. O sea, No dice, está prohibido portar más de 5 gramos, por ejemplo. que bueno, eso es, la cantidad es absurda, pero bueno. Lo cual deja al usuario, al ciudadano que decida consumir en un vacío legal que prácticamente tendría que aparecer la sustancia en su bolsillo mágicamente o que una Por arte de nube magia, o que una nube fuera pasando y el usuario la aspirara. O sea, lo cual no sí sucede en pueden algunos lugares. cultivarla. Yo no puedo tener dos macetas en mi casa, no. Nada. hay Casi más está delitos de prohibido por hasta medio. verla. O sea, Pero si consumirla no hay bronca. no, y nunca ha estado prohibido. Entonces, creo que a esto apunta este fallo de la Suprema Corte para crear derechos y empezar A que ya le entre, ¿no? llenar el vacío legal. Ya veo muy angustiado aquí a Gadi, por favor, vamos a presentarlo. Gadi Sabiki, psiquiatra y que, bueno, es de casa quien nos ha hablado de todo tipo de sustancias y él siempre asegura que la sustancia no tiene la culpa. Adelante. Bueno, y dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero Sí. yo creo que a mí sí me está tocando, porque hace no mucho tiempo estábamos en un panel similar aquí y mi argumento era que tarde o temprano esto iba a suceder. Esto iba a ¿no? suceder, Porque claro. es inevitable. Yo, por algún motivo que no estoy del todo seguro, ya mi terapeuta me tendrá que decir, a mí se me acerca mucho a la guerra lo que está pasando ahorita, porque el discurso siempre ha sido la guerra contra las drogas, ¿no? Y la guerra Claro. contra la marihuana, que a mí me parece increíble que dejemos de practicar esta guerra, que si lo pensamos un poco no es una guerra contra la marihuana, sino contra la gente que consume marihuana, es una guerra contra las personas. Y quiero hacerles... Exacto. Claro. Porque ni siquiera contra el crimen organizado, No, perdón. esto es un crimen contra las personas, Y contra los que sus están derechos ahí fundamentales. en la cárcel, la mayoría eran usuarios. Así es. Perdón. Y eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Sí, este tipo de políticas lo que hace es etiquetar para discriminar y me parece que hay un gran avance en términos de esta resolución porque estamos aprendiendo a ya no criminalizar ni al consumidor ni al adicto, porque en ambos casos no son criminalizables. ¿Sí? Y aquí encontramos lo que tú acabas de decir. Tenemos una cantidad de personas que ingresan a los penales que no tienen la posibilidad de acceder al apoyo, asesoría de un abogado y que dentro aprenden otro tipo de actividades y salen a la calle convertidos en verdaderos delincuentes. Ahora sí, en Y delincuentes. que aparte son delitos en donde no hay una víctima, donde no hay violencia, donde no hay terceros perjudicados Ey. y se está encerrando a una persona. Mientras nosotros platicamos aquí muy a gustito en este foro, hay miles de ciudadanos mexicanos que están purgando Triste. penas por delitos sin violencia, sin afectar a nadie más. Y yo quisiera también rápidamente decir, terminando de este asunto de la guerra, cuando el 4 de noviembre salió esto en los noticieros, muchos conocidos me mandaban un mensaje, ¿no? Un WhatsApp, ¿está de verdad sucediendo esto? Es y que, mi a ver- reacción fue, war is over, se acabó la guerra, ¿no? Y por eso esto Maravilloso. es importante. Ya después del corte hablaremos cómo, aparte de este fallo, hay otro precedente o otro antecedente muy importante, que es la niña Graciela,
Ahorita vamos, Claro que bueno, sí. vamos a hablar de ella, de muchos otros amigos y amigas que requieren la certidumbre jurídica de Claro. parte de COFEPRIS, que por cierto, pues no quisieron venir, pero Así igual es. ahorita les llamamos, Así ¿verdad? es. Más vale ser necio. Y por otro lado, conocer la postura, porque generó muchas posturas en el público, ¿verdad? Ahorita regresamos, ¿o tienes alguna muy cortita, Oscar? Muy cortita, por ejemplo, Osman Woolrich nos dice, países abiertos a drogas y con niveles de adicción mucho más bajos que países prohibicionistas por cultura y normas. Ahí hay diferentes posturas, porque también está quien la sigue satanizando, la droga, que porque va a ocasionar un problema de salud gravísimo. Bueno, ahorita regresamos. Que se sacó un amparo para 5 personas solamente. Sí, pues he escuchado que la van a legalizar, pero nada más a 4 personas. Que ya se aprobó por lo que he escuchado en las noticias y pues de cierto modo piensan que va a ayudar a que esto ya no sea como algo corrupto o algo ajeno a la sociedad, sino que sea algo más controlado. Pues que está en debate, que se está discutiendo con respecto, lo que yo lo entiendo, con respecto a recreación y salud. Pues que acaba, no sé si la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de dar validez a unas gentes, a 4 gentes para poderla utilizar como medicina. Bueno, que la quieren legalizar para usarlo en medicamentos, ahora sí que es lo que se ha escuchado en la red. El vocablo legalizar se puede malinterpretar, porque legalización se puede entender como el hecho de que una sustancia, sea la marihuana o cualquier otra, puede encontrarse libremente en el mercado. Y esa no es la finalidad, definitivamente no es lo que estamos buscando. La palabra legalizar debe entenderse más bien como regular, ¿ok? Y para regular eso quiere decir que al Estado lo que queremos decirles, hoy en día ese mercado de estupefacientes no lo regula el Estado. La prohibición lo que hizo es que le entregó el mercado completito a la delincuencia, y la delincuencia determina dónde se produce, cómo se distribuye, cómo se comercializa, a qué precios, a qué edades, en qué lugares, dónde se consume, etc. Todas esas posibilidades, hoy en día el Estado dio un paso para atrás y dijo, como yo voy a prohibirla, automáticamente va a desaparecer del mercado y nadie lo va a hacer porque saben que si alguien lo hace lo voy a meter a la cárcel. Ya sabemos que esa amenaza es totalmente absurda, porque la delincuencia organizada se ha venido fortaleciendo durante muchos años, muchas décadas. La política regulatoria lo que justamente propone es quitarle al narco, ¿no? Quitarle a la banda delincuencial, oye, este mercado regresa acá. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública. Lo que debemos hacer es, igual que lo hacemos con las otras drogas, ver científica y médicamente cuáles son las mejores prácticas y las mejores recomendaciones para que esas drogas no generen un problema de salud pública extremo. Entonces, iniciaría diciendo algo, que quede muy claro. Nosotros no estamos ni por aumentar el suministro y evidentemente no por aumentar el consumo. Es más, nuestra premisa básica es que se abata el consumo en la mayor cantidad posible, idealmente que se eliminara, aunque sabemos que es un objetivo que es sofista, que es ilusorio, porque no vamos a eliminarlo a cero. Pero lo que sí queremos es vencer esta terrible idea de que a través de la amenaza de la cárcel y de la sanción penal, las personas ni van a consumir o no van a ingresar en un negocio como hoy en día. Ya sabemos que eso simplemente no opera y genera muchos más daños de los que en teoría iban a prevenir. Entonces lo que queremos es migrar a una etapa en la cual, en base a educación, en base a prevención, en base a tratamiento de salud y, muy importante, a que los padres de familia recuperemos plenamente nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos, de ilustrarlos de cuál fue el problema o cuál puede ser el problema si se exceden, si incurren en el consumo de cualquier droga, incluido el tabaco y el alcohol, y que si lamentablemente nuestros esfuerzos fueran infructuosos y llegaran a incurrir en esa práctica, que haya la posibilidad de ir ante una clínica de salud y que se atiendan. Estamos pues ahora sí que en la postura de la sociedad. ¿Cuál fue la postura de la sociedad? Ya vieron algunos de los sondeos que captamos, qué tanto se enteró el público, qué tanto entendió de lo que estaba sucediendo, pero ahora ¿cuál es la postura? Vamos uno acá y uno allá, ¿te parece, mi querido Oscar? Y adelante nuestros especialistas si quieren hacer alguna pregunta o precisión con quienes nos dan su postura. Aquí está Patti.
¿tú de dónde vienes, Pati? Yo vengo de la UAM Iztapalapa. Soy bióloga de ahí, entonces mi postura... Yo en otras circunstancias hubiera dicho, ahí harto marihuana. No, pero no. No, la verdad no. Pero tú tienes una postura desde el punto de vista académico. Claro. A ver, ¿qué pasa ahí? Yo estoy a favor de la... No, es que no viene en paquete. El que se legalice no viene en paquete. Son partes que debemos agarrar nosotros como academia, gente de la sociedad, gente que, bueno, para uso recreativo no estoy muy de acuerdo, pero creo que las asociaciones tienen que hacer sinergias con las instituciones públicas y también privadas que están haciendo estudios. Ahí están los chapingueros, ellos son buenísimos para esas cuestiones de sustancias activas, para extraerlas, claro. Los de la UAM no estamos tan ausentes de eso, pero si no existe esa comunicación entre las personas que que saben más de ella que cualquier otra persona que es quien la consume, y quien está de alguna manera obteniendo esa información y que nosotros estamos completamente ignorantes de esa, entonces si no hay esa comunicación, jamás en la vida vamos a obtener. Qué interesante lo que estás diciendo, porque es fijar postura, Por ya, supuesto. como academia, como escuelas, ¿no? Como instituciones. Claro. ¿Tú qué dices que haces ahí en la UAM? No, yo fui estudiante, soy bióloga. ¿De qué? Bióloga. Bióloga, sí. ¿Y tú llegaste a estudiar la cannabis así desde el punto de vista biológico alguna vez? Sí, sí. Pero mi estudio fue básicamente ir con las poblaciones que más la consumían y extraer la información generacional que tiene. Es una planta ancestral, entonces creo que tenemos más información de las personas que la utilizan como cataplasma, como la revuelven con alcohol, entonces... ¿Qué tal las abuelitas? Claro, por de supuesto. veras, o sea, no es broma. Las abuelitas decían para la artritis. Por supuesto. Para cualquier dolor muy fuerte, ellas lo usaban serenada en alcohol. Ajá. ¿No? Entonces hay personas, vamos con familias y esas personas tienen hasta el mortero para machacar la hoja, la flor, y no solamente es la flor la que nos va a dar esa condición, ¿no? O porque hay mucha lucha o muchas guerras por eso, sino también la hoja, el tallo, la raíz, la convivencia que hay con otras plantas. La cannabis sativa no es absolutamente agresiva con otras plantas. Podemos tener un policultivo y no hay no hay esa agresividad como otras plantas. Qué interesante. No es porque... Bueno. Esto, entiendas, se puede sembrar cannabis y junto frijol y no pasa nada. Por supuesto. No acaba una con la otra, no Sí, la canibaliza, ni mucho menos. ¿Quieren decir algo, verdad? Te veo con ganas, Oscar. A ver. Mira, yo creo que, ¿cuál es tu nombre, perdón? Patricia. Patricia, yo creo que toca un tema muy importante y es que hay que fijar postura en torno a esta situación. Y cuando hablo de tomar postura es hablar de un debate sustentado en conocimiento científico que afortunadamente está saliendo de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, pero que también toca a la sociedad civil, porque aquí Pati fue a una comunidad, analizó los usos que se le da a la cannabis y en un momento dado tomó postura, tomó una posición, y yo creo que eso es lo que hace falta. Hay esfuerzos como los colegas que en realidad son esfuerzos poderosísimos, pero que falta que esto, en programas como este, se vaya proliferando y que haya un debate en realidad democrático, desde mi punto de vista. Pero al tomar postura ya como institución y todo, eso haría una buena presión y buena fuerza. Gadi y ahorita Leopoldo. Gadi. Sí, yo creo que lo que comenta aquí la compañera es importante porque lo que estamos viendo es un viraje, ¿no? Anteriormente era no para todo, no para la investigación, no para el consumo, no para el diálogo. Y entonces el que haya cambiado un tantitito esta postura y que se haya roto esta hegemonía en torno al prohibicionismo, sí representa algo realmente importante. Ahora, yo quiero comentar que esta situación de decir de que se necesitan más estudios, finalmente es una técnica dilatoria de las mismas personas que están a favor de la prohibición, porque hemos hecho estudios ad nauseam. Se ha estudiado, pero hasta el cogote esto, y tenemos mucha información empírica. Dentro de otra información, tenemos el estado de Colorado. O sea, no hay ninguna otra investigación en el mundo que pueda replicar una entidad federativa de un país autónomo que está sacando miles de millones de dólares del impuesto, que ha disminuido la criminalidad, donde ha visto disminuir
el número de adictos a la cannabis, donde disminuyen los accidentes vehiculares y donde todo parece estar yendo realmente bien. No hay gente caminando como zombie en Colorado, viendo cómo fuma marihuana o cómo viola mujeres o cómo roba transeúntes. Esto es parte de un imaginario histérico sobre el que hemos actuado durante mucho tiempo y que afortunadamente está empezando a cambiar. Y hasta Entonces, en México, cinematográfico, ¿no, Gadi? en todo En sentido, los medios. esto toca a toda la sociedad y lo ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que, o sea, finalmente las investigaciones y los foros de debate se han hecho. Lo que se necesita ahorita es voluntad política. Y yo regreso un poco a lo que decía mi compañero, que claro, esto debería de emanar de las cámaras legislativas de nuestro país, pero su futilidad y su incapacidad de hacer nada al respecto ha forzado a la sociedad civil a que lo hagamos nosotros mismos. Pero y yo, es por cierto, estoy inutilidad. encantado de que sea de esta manera. Es inutilidad o no querer quemarse. Es decir, ¿para qué le entro al tema? Mira, Mejor saco lo que tengo aquí Fernanda, pendiente. los políticos se involucran por 3 motivos en el problema de las drogas. Por oportunismo, porque están haciendo campaña política, por miedo, porque ya los están siguiendo los Zetas o yo no sé quién diablos, o por ignorancia. Nada más, no tienen idea. Yo lo que he visto y la ausencia de la COFEPRIS en este foro es un silencio escandalizador, porque no pueden estar aquí para dar la cara, ¿no? Son el instrumento que tenemos en el país para es que dirimir todavía estas no les tiran situaciones. línea, Gadi. Te voy a decir qué es lo que pasa. Te voy a decir qué es lo que pasa. Que ahorita ya nadie se atreve a entrar a un debate sobre este tema, porque el debate está superado. Esto ya está sucediendo, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera le damos cauce a todo un fenómeno social que está más allá del control de lo que las autoridades quisieran. A mí me recuerda un poco lo que está pasando ahorita cuando cayó el muro de Berlín, que por un error burocrático leyeron una nueva ley que se iba a promulgar y el público entendió que se podía cruzar a la Alemania. Y era un momento en que ya no había manera de frenar a la gente porque todo el mundo estaba ahí. Ni modo de matar a cientos de miles de Y personas. yo les apuesto que el día de hoy en cientos de despachos de abogados de este país se están tramitando amparos porque la gente está viendo que hay una vía, ¿no? Que hay una manera y que no podemos permanecer nosotros pasivos frente a la inmovilidad de nuestros legisladores que no entienden la O por lo redondo, ¿no? Y a ver, ahora sí, Leopoldo. Respecto al comentario de la compañera, solo decir que de la marihuana solo son las inflorescencias de la planta hembra que secas y molidas se preparan para fumar. Por eso, por solo eso está prohibido toda la planta. Y la planta tiene otros usos aparte de... A ver, cuéntenos a los que somos totalmente neófitos. Entonces, lo que se fuma son las flores. Las flores de la planta hembra. La florescencia, no las hojas. No, las hojas no. Entonces los que traen hasta el símbolo de las hojas andan perdidos. Irán a hacer cuerdas, zapatos, cuadernos, algo de cáñamo, pero... Así es, entonces toda la planta está prohibida. Aunque las semillas se usan para producir aceites que se usan en la cosmética y en la nutrición, los tallos se usan para la fabricación de textiles y incluso de papel. Ahora, eso es una contradicción, por una parte. La otra contradicción es que hay diferentes usos. Es decir, si a la abuelita con su frasco de marihuana la descubre la policía, se la puede llevar por posesión de sustancias ilícitas. Entonces, esa es otra contradicción. También decir que el uso recreativo, el llamado uso recreativo, no siempre es así. También nosotros preferimos decir uso personal, porque hay un uso que es para relajación, para personas que se sienten bien usándola y no necesariamente van por ahí divirtiéndose solo con la cannabis. Oye, pero a ver, pues no que puedo consumir 5 gramos como yo quiera. Si la viejita trae 5 gramos en alcohol, No. ¿a poco se la levantan? Hay que decirle, perdón, y hay que hacérselo ver también al teleauditorio, ¿no? Esto no significa que sea legal andar por la ciudad cargando... No vayan a decir, lo vimos en diálogos, y La al rato... diferencia aquí estriba es que si tengo más de 6 gramos, se me acusa de narcomenudista. Sí. Esa es el Ese es el ánimos de la ley, ¿no? Pero ¿y con 5 gramos de qué me acusan? Bueno, y está tan mal hecha esa tabla, ¿no? Que dice, por ejemplo, que la dosis permitida de ácido lisérgico es 0.25, cuando la dosis efectiva es más que eso, ¿no? Y tenemos un montón de problemas de otro tipo, pero bueno, esa ley fue un poco el preludio de que iba a cambiar algo, ¿no? De que las cosas no podían seguir bajo este esquema rígido e inamovible con el que llevamos peleando contra la marihuana durante 80 años. Esto es un absurdo, es un sinsentido.
¿no? Sí, Ok. Leopoldo. Sí, bueno, decir que la policía en teoría lo que tiene que hacer al descubrir a alguien en posesión es llevarlo ante el Ministerio Público, certificar Ajá. que sea cannabis y certificar que sean menos de 5 gramos. Lo último que quería decir es sobre el debate. El debate... Perdón, Leopoldo, pero normalmente llegas y quién sabe cómo te aparece medio kilo, ¿eh? Exactamente. También, claro. también. De ahí Dios que no, nos guarde. de ahí Ajá. que no funcione el hecho de incrementar la cantidad permitida, porque el policía siempre puede traer 1 gramo más. Entonces, lo último que quería decir es sobre el debate, en el sentido de que desde 2001, que salimos los usuarios a la marcha del cannabis, inició esta fase del debate y a partir de ahí ha habido 10 iniciativas de ley en el Congreso que están congeladas y que no se han querido debatir, no se han querido analizar, están ahí en la congeladora. Creo que ahorita ya el debate no es si legalizar o no, sino cómo legalizar, porque además el pronunciamiento de la Corte va en el sentido de decir, se puede hacer, el ciudadano tiene derecho a hacerlo, ya no es si es dañino o no, esa fase del debate ya se rebasó. Oye, Pero acá mira, tengo... perdón. Mira, Adelante, nada Oscar. más un poco para señalar lo que estaba estableciendo Gadi, de que es imparable este fenómeno social y la respuesta no necesariamente de las autoridades ha sido la más adecuada, es que incluso hay contradicciones entre lo que señaló la secretaria de Salud ante su comparecencia en el Senado, donde, abro comillas, dice, no hay nada que impida la importación personal de un medicamento. Lo establece el artículo 132 de la ley que se puede importar un medicamento y así está en el procedimiento de COFEPRIS. Pero dijo que hay otras sustancias como el THC o cannabidiol K2 que sí están restringidos. Entonces, ¿se está o no se está? Entonces, no hay una respuesta estatal Y yo adecuada. creo que ahorita tendríamos que regresar a hablar de eso, porque además hay otra incongruencia con este asunto del medicamento, ¿eh? Porque en comparecencia han dicho que se tendría que solicitar el permiso y presentar la receta del médico. ¿Y contra quién se van a ir? Pues contra el médico que anda recetando esas cosas, ¿no? Claro. Pero en otra parte dicen que por ley no hace falta pedir permiso, que uno la puede traer, la 1, la cannabinoid 1, pero no la 2. Entonces, ahorita tenemos aquí a muchas mamás y papás preocupados, nos traen incluso a los niños que son los que requieren el medicamento, para ver si esto simbra la COFEPRIS y nos toma la llamada. Sí, siempre y cuando esté controlada. Estaría de acuerdo siempre y cuando se trate por motivos de salud, por gente que necesita medicamentos que están hechos a base de la marihuana, pero por recreación como lo manejan, no. Estaría a favor en el sentido de que ya no haya ese narcotráfico y todas esas cuestiones. No, porque ya es el pretexto para todos para toda la gente, los jóvenes sobre todo. Para bien médico, sí. Sí, porque disminuiría mucho el narcotráfico dentro del entorno de la marihuana. Mi hija Graciela Elizalde tiene el síndrome de Lennox-Gastaut. Ella tiene o sufría de casi 400 crisis diarias aproximadamente. Y nosotros, en virtud de estas crisis y de que ningún antiepiléptico le funcionó para disminuir, y aún después de una cirugía, al ver que estas crisis no disminuían, vimos en la cannabis medicinal una alternativa para combatir su caso. Nosotros damos una solicitud ante la Secretaría de Salud en donde pedimos 3 cosas: que se permita el tratamiento, que nos permitan importar el tratamiento y que en caso de que ninguna de estas dos fuera aceptada, que nos den la posibilidad de que nuestra hija sea tratada en el extranjero en base a cannabis medicinal. El Consejo General de Salud niega esta solicitud, nos dicen que no hay evidencia científica contundente, más nos dicen que sí hay evidencia científica satisfactoria, o sea, que los estudios van en buen camino, pero nos niegan este tratamiento. Nosotros creemos que esto está equivocado en vista de que el doctor de Grace es el que lo está solicitando, y nos vamos al amparo. Y en el amparo, el juez nos concede primero la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, y en base a esta suspensión definitiva, cumpliendo con los requisitos, que era que el doctor la autorizara, que fuera legal en el lugar donde se compró, nosotros pudimos importar este tratamiento y ahora podemos aplicarlo a nuestra hija. Pero es un trámite que no es sencillo, que es complicado,
que se necesita un abogado, que en realidad yo creo que no deberíamos, nosotros como padres o los pacientes que tienen esta enfermedad, no deberían de pasar por un proceso jurídico, debería de ser mucho más sencillo. Todo el problema está en que la sustancia que trae una de las sustancias que trae este tratamiento, que es el THC, está expresamente prohibido en la ley, aún en cantidades muy mínimas, que es un 0.3%, está prohibido en la ley, aun cuando en otros países ni siquiera es considerado como marihuana, sino como cáñamo industrial. Yo creo que los papás necesitamos unirnos para que las autoridades vean que esto no es un caso aislado, que el caso de Grace no es un caso aislado y que hay muchos niños con estas problemáticas y que por qué si se está usando en otros países, por qué no podemos usarlo aquí en México. Hay doctores que están dispuestos a recetarlo a sus pacientes. Entonces yo creo que es una cuestión médica donde las autoridades deben primeramente de ayudar a los pacientes de estas enfermedades y en segundo respetar las decisiones de los médicos. Grace tiene hoy prácticamente un mes de que empezó con este tratamiento y lo que hemos visto han sido puras cosas buenas. Realmente no ha venido nada negativo para mi hija y ya estamos viendo muchos cambios en un tiempo muy corto. Nunca lo habíamos visto con ningún anticonvulsivo, habíamos visto este tipo de cambios y ahorita lo estamos viendo que Grace es otra de antes de dárselo y después de dárselo. Hemos visto que las crisis de la noche desaparecen y que sus crisis están siendo menos frecuentes y menos intensas. Entonces, si esto al mes está empezando a funcionar, quiere decir que sí funciona. Entonces, quiere decir que los pacientes deben de tener la oportunidad de también probar este tipo de medicamentos que son muchísimo más sencillos que los medicamentos convencionales. El 16 de octubre. Bueno, pues le mandamos y le agradecemos muchísimo al papá de Grace y a toda su familia, desde luego un abrazo. Y cómo, pues... Un precedente, así Oscarito. es, como bien lo decías, Gadi, hace rato. Los pioneros evidentemente tienen un camino más largo para recorrer, sin embargo son los que abren precisamente esta brecha y es lo que está ocurriendo. O sea, la calidad de vida que está obteniendo hoy en día Grace, pues indudablemente es mucho mejor y eso es a lo que la sociedad entera tenemos que abrir los ojos y la conciencia un poco para entonces darle cabida efectivamente a lo que puede beneficiar a mucha gente. Les comparto parte de los comentarios que tenemos aquí en las redes sociales. Hay muchos papás preocupados. Exactamente, que justo es el tema del papá de Grace. Edgar nos dice, falta información sobre el daño de las tetramoléculas. Se dice que la mota no hace daño y el humo y el carbón que inhalas, eso que, por otro lado, los cannabinoides tienen usos terapéuticos. Se usa en homeopatía, para insomnio, dismenorrea grave, en fin. Iracema Sol Tobar, ¿legalizar o no? Es la pregunta. Yo preguntaría al panel, ¿para qué legalizar entonces? Por favor, respondan. A ver, de una vez, espera, que ahí está con muchos, ¿no? Aristas. Exacto. A ver, por favor, el experto. Sí. Compañero, a ver, ¿sí provoca daño como el tabaco, por ejemplo, el inhalar la marihuana? O sea, ¿eso sí provoca? Como cualquier humo. Como tabaco, vamos. Sí puede afectar los bronquios, digamos un consumo. Como dice un amigo, como los de Salva, ¿no? También. Sin embargo, hay otras formas de consumo que no implican la combustión. De tal manera que la vaporización, por ejemplo, no genera la combustión de la planta y evita esos carbonos. Okay. También por alimentación, por alimentos también se puede consumir. Y bueno, digamos el porcentaje de dependencia es de 9%. Oye, y lo otro que mencionaban, el ¿cómo? THC. Ese, a ver, explíquenos, ¿qué es, Gary? La marihuana como tal, la cannabis sativa, es una planta que contiene un montón de sustancias distintas. Dos de las más importantes son... Acá me están soplando 545. Por una parte, el THC, que significa 9-delta-tetrahidrocannabinol, es el más importante de los componentes psicoactivos. Es el que genera el estado de estar colocado, de estar puesto. Y por otra parte, tenemos otra molécula muy importante, hay muchas más, que se llama cannabidiol y se le conoce como CBD. Aparentemente, esta molécula es la que tiene más propiedades medicinales y es la que se utilizó con Graciela. Ahora, ¿Cuál diferencia hay entre el 1 y el 2? Te voy a decir, en primer lugar, que el CBD tiene 0 actividad psicoactiva. Para los que nos dedicamos a la medicina cannabinoidea, una persona que tiene cáncer, por ejemplo, y está recibiendo quimioterapia y vomita y se siente mejor al fumar marihuana, el hecho de que tenga un estado psicoactivo, psicotrópico, es considerado un efecto colateral indeseable.
Esta señora no quiere ponerse high, no quiere oír a los Beatles, quiere que se le quiten las ganas de vomitar todo el día. Y en ese sentido tenemos preparados que contienen muy alta proporción de CBD y a veces nula o muy baja de THC. Las personas que están en contra del consumo o de la liberación del consumo de la cannabis siempre van a tener un argumento para estar en contra de ello, porque son de una religión específica, porque conocen a alguien que le fue muy mal con la marihuana, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que la marihuana es una de las sustancias más inocuas conocidas por el ser humano. Yo quiero recordar al teleauditorio, a las personas que están aquí, que nunca en la historia de la humanidad hemos registrado un solo caso de fatalidad por sobredosis de marihuana, y si lo queremos poner en una gráfica comparado con la mortalidad del tabaco, el alcohol o el diazepam, necesitamos una gráfica distinta, porque no se pueden poner en la misma gráfica. A ver, Leopoldo quería decir algo. Sí, para redondear un poco lo que dice Gadi, la planta tiene alrededor de 60 cannabinoides, de los cuales solo se han investigado alrededor de 8. Y creo que es importante esta regulación porque también permitiría la investigación de todos los cannabinoides y sus aplicaciones terapéuticas, cosa que no se hace en México. En México no se investiga ni en las universidades con cannabis natural, se usan cannabinoides sintéticos. Y yo quiero también decir muy rápidamente, ¿no? De legalizar o no legalizar. Porque ¿en qué nos hemos convertido? ¿Cuáles han sido los costos de esta guerra? Yo, por ejemplo, les quiero comentar que tuve la oportunidad de ser el médico que hizo, digamos, la parte médica del amparo que se sometió para la niña Graciela. Cuando a mí me solicitaron que yo expusiera esta carta de motivos como psiquiatra experto, ¿por qué se le debe de dar? A mí me asustó mucho la situación, porque lo que teníamos era un puñado de médicos que le habían dicho a un par de papás y a una niña convulsionando que se fueran de regreso a su casa para que se les muriera la niña convulsionando allá. Y a mí me parece que estos médicos, trabajen para la COFEPRIS o para quien quieran, debieron de haber sido taqueros, porque no tienen la menor idea de qué se trata su trabajo. Si no estaban dispuestos a dar un paso adelante, a arriesgarse para ayudar a esa niña, debieron de haber elegido otra profesión. Y lo mismo va para las autoridades de salud. Pero ¿por qué hablar de regularizar o de regulación y no de legalización? ¿Por qué? La cuestión semántica podemos tardar aquí una semana en definirlo bien. Como decía el abogado Torres Landa, finalmente las drogas en este país están reguladas. Las regula el Chapo, las regulan las autoridades que están coludidas con los traficantes, las regulan los consumidores que van a las vecindades y van a las esquinas a comprar marihuana. Ya hay una regulación de facto. Lo que queremos hacer es tener una manera de observar esto legalmente. Incluso para mí como investigador, esto significa de que le podemos quitar el velo de misterio y oscurantismo a la marihuana. Fíjate, el día de hoy no podemos traer un testimonio de alguien que fuma marihuana, principalmente porque tiene miedo a decirlo. Entonces llegó el momento que se acabe la histeria y que empecemos a echarle una nueva mirada, una mirada científica a la planta, a lo que sucede con su consumo, a esta nueva figura que tenemos que crear que se llama el usuario de cannabis. No es un adicto, es un usuario y tiene derechos a escoger el embriagante. ¿Qué diferencia habría entre adicto a la marihuana y un usuario de marihuana? Yo todos los días necesito mi café, Fernanda. Y cuidado, si no me dan en la mañana uno y del bueno, no quieres estar conmigo. Y mientras me des mi café, todo está bien. De tal manera que posiblemente sea yo un poco adicto a la cafeína y te pregunto, ¿y qué? ¿Y qué? Yo a los carbohidratos. Pues es lo que yo digo, ¿no? Si hay un usuario de cannabis que paga sus impuestos y viaja en el metro y no tira basura y cuida a sus hijos y en la noche él le gusta ver el fútbol fumando marihuana, tiene todo el derecho de hacerlo. Eso es a lo que nos referimos con regular, establecer cuál sería el perfil del usuario. Y en ese sentido, ahí tendría que haber una regulación sustentada en los diagnósticos y las investigaciones que ya existen, teniendo como premisa general el interés general. Aquí hay algo bien importante, el que una persona consuma no lo vuelve necesariamente adicto, y si hablamos de adicciones, pues están adicción a las personas, tú lo sabes muy bien, y nadie habla de ellas y algunas están casadas con ellos. Entonces, hay otro problema, yo creo que el problema aquí en términos de regular se implica establecer una política pública eficaz que contemple algunos aspectos como los recursos que se van a destinar
para el esquema de la regulación, tal y como se ha hecho para el tema del tabaco, el tema también del alcohol, el tema del consumo de carbohidratos, el tema de la diabetes. Yo creo que va por ahí el tema de la regulación. Hablar de legalizar implicaría un poco abrir un espacio sin límites al consumo. Yo creo que regular el consumo sería la expresión adecuada. Y también, perdón, regular tiene dos implicaciones muy importantes. Aparte, número uno es separar el mercado de las drogas ilegales, porque no queremos mezclar a las personas que fuman marihuana con los que se inyectan heroína o fuman crack. Que no tiene nada que ver con... Son mercados distintos. Y otra parte muy importante tiene que ver con el grupo etario, el grupo de edad. Tenemos una serie de evidencias muy robustas, que dicen: la marihuana antes de los 20 años es potencialmente muy nociva para el cerebro humano. Y después de los 20 años, no. No, así de claro. Entonces, todo lo que hacemos ahorita para prevenir de manera indiscriminada y mantener un estado de virginidad psicotrópica en nuestra población, esos recursos deben de ser redirigidos hacia la población adolescente, a los adultos jóvenes. Porque claro. cada vez son más jóvenes los que hacen esos, uso de cualquier... a la hora que fuman marihuana, sí están incurriendo en un riesgo a la salud más grave que un adulto de 25 años que ya terminó su carrera y que tiene su vida más o menos echada a andar y que con el acto de consumir marihuana está haciendo un acto de libre albedrío y una vez más está buscando la manera que tiene él para aliviar el dolor y la pesantez de la vida que tenemos todos. A ver, tenemos llamadas altamente delicadas y pues hay que entrarle, ¿no? Para que no se vaya a prestar esto a otras interpretaciones. Así es, porque no queremos que crean que el programa tiene una postura. En realidad está abriéndose un tema que me parece un debate interesantísimo debatirle. Pero Juan Carmona opina, y lo hacemos con desde luego todo el respeto y bienvenido, ya sé qué va a quedar el programa. En que se legalice y apoye la legalización, ya que Fernanda obedece a oscuros intereses. Su programa no debería de llamarse diálogos, sino monólogos. Debe de invitarse a personas que representan la diversidad de una democracia. A ver si sale mi llamada. No creo, que ya que cuando alguien llama para pensar de forma contraria al programa, no sale al aire. Pues la verdad es que no, Juan. De todos modos, te agradecemos mucho. Tu opinión es respetable como la de todas las personas que hablan y se ojalá comunican. me presente a los oscuros intereses. Igual hasta también. pago las tarjetas de crédito que me acosan, caballero. Además, yo lo tengo que decir, absurda, yo no soy usuaria, fíjese. Digo, Es que algún día igual me animo, pero no. Nos afecta a toda la sociedad, no solo a los usuarios, ¿no? Claro. Esto nos toca a todos, en el deporte, la Y educación, fíjense que la sí, calle. invitamos a muchas personas y la mayoría ahora ya no se atreve a emitir la otra postura. Y ahorita está mencionando aquí la otra parte, ¿no? Antes de los 20 años, no. Claro, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No. Yo quiero Y ahorita le vamos a entrar al asunto médico. Yo quiero hablar un poquito sobre esto, porque esta llamada es muy valiosa. Si yo hiciera una encuesta, por ejemplo, en nuestro país, sobre cuál es la opinión democráticamente sobre las adopciones homoparentales, probablemente la mayoría del país estuviera en contra. Pero es un error someter los derechos humanos de la gente a votación. Ahí ¿no? está. Entonces, si a esta persona no le gusta a lo que huele la marihuana, no le gustan los marihuanos, no le gusta el reggae o lo que me quiera decir, no tiene que fumar marihuana, no tiene que amar a los marihuanos, tenemos que tolerarnos, básicamente, y esa es la clave de la vida en democracia, ¿no? Ay. Oye, a ver, una última ahí, síguete, y ahorita Diana, regresamos con los papás. Diana nos dice, no estoy de acuerdo en la legalización de la marihuana. Hay una investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente que habla de los efectos negativos de la marihuana. Bueno, vamos a hacer una pausa y Ahorita regresamos. y le entramos a todas estas aristas. Yo pienso que son un poco más agresivas, ¿no? Porque se alteran más. Pues yo creo que hay de todo hay. Pues las personas que consumen marihuana a veces son muy desesperantes porque cuando consumen la droga sus nervios se alteran y se ponen cambia su forma de ser. No las consideran ni delincuentes ni malas personas, ¿no? Simplemente probablemente tengan alguna enfermedad o alguna necesidad que a veces no comprendemos, ¿no? Personas que tienen problemas psicológicos, esa es la verdad, porque huyes de la situación que viven o X situaciones. Yo creo que normales, entre comillas,
y que si me ponen una botella de whisky y un cigarrito de marihuana, mejor me pongo la marihuanita. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera y los especialistas responderán todas las dudas sobre la infertilidad en hombres. Por lo regular se piensa que es un asunto de mujeres y por mitos o prejuicios hay una negativa de los hombres para atenderse. Es momento de informarse. Cristina Jauregui te espera el martes para reflexionar acerca del uso excesivo de Internet en la familia. Los padres nos quejamos de que los hijos pasan mucho tiempo conectados a la red. ¿Será la falta de un proyecto de vida lo que hace que niños y adolescentes pasen más de 6 horas inmersos en la red? El miércoles, Marisa Escribano nos hablará de los beneficios de ser voluntario. Ayudar a otras personas no solo se refiere a lo material o económico. El voluntariado es más que eso. Contribuye a darle cohesión social a las sociedades y por encima de esto se obtienen beneficios emocionales. Si eres voluntario, compártenos tu experiencia. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad hablaremos de la necesidad de reconocer los derechos humanos de este sector de la población. El viernes de pareja, Carmen Muñoz nos platicará sobre las parejas abiertas, cómo establecen acuerdos, qué tipo de compromisos establecen. ¿Se trata de no tener exclusividad? No te pierdas lo que los especialistas dirán al respecto. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 53 41 44 35 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Mira, lo que sigue, nosotros lo vemos, son 3 frentes. Uno es trabajar con el Poder Judicial para asegurarnos que haya los precedentes adicionales y que configuremos la jurisprudencia que haga obligatorio el criterio de la muy importante resolución de la Corte del 4 de noviembre. Entonces es fortalecer todo este campo. Segundo, es trabajar tanto con el Legislativo y con el Ejecutivo. Por un lado, generar los cambios legales que son necesarios para eliminar las bases de la política prohibicionista y trabajar con el Ejecutivo para que igualmente ellos, en lo que se cambia la ley, empecemos a cambiar la retórica, ¿no? Y la dinámica de decir, oye, dejen de perseguir a los consumidores, dejen de estar atacando a quien en el peor de los casos está haciendo daño a sí mismo. Mejor prioricemos el combate a la delincuencia real, donde están los secuestradores, donde están los extorsionadores, los homicidas, los violadores, trata de personas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una enorme cantidad de metas y de objetivos que desde el punto de vista de procuración de justicia son mucho más relevantes, es más, yo diría infinitamente más relevantes que estar metiendo a la cárcel a personas que, repito, en el peor de los casos se hicieron daño a sí mismos. Entonces, 2. Y el tercer área, digamos, de actividad tiene que ver con la información. Es muy importante que después de haber estado endoctrinados durante 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, dependiendo del hito histórico que tomas en cuenta, en nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, llevamos muchos años en que nos han dicho, nos han metido en la cabeza, las drogas son malas, todo lo que es malo tiene que ver con el derecho penal y por lo tanto el destino natural es la cárcel. La única parte de esa cadena que es cierta es lo primero, las drogas son malas, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie sugiere que las drogas sean buenas, pero el resto de la cadena es un absurdo en sí mismo. Entonces lo que tenemos que es informar a la ciudadanía, decirle por qué esa política es nociva, cuánto nos ha costado y cuántos daños ha generado, y no ha generado un solo beneficio. Nos enfrentamos seguido, antes, pero sobre todo ahora después de la resolución de la Corte, al reclamo, por ejemplo, de muchos padres de familia. Nos dicen, oye, es que tú lo que quieres es que la droga se vuelva disponible para nuestros hijos y haya grandes problemas de consumo. Y dije, no, lo que queremos es que eso no suceda, pero hoy eso está sucediendo. Tu temor no es potencial, tu temor es actual. Hoy en día en las escuelas públicas y privadas, etcétera, hay una enorme cantidad de distribución de droga y los padres no pueden hacer nada al respecto porque como no los podemos educar, porque eso implica casi empujarlos a la prisión si hubiera un problema de drogadicción, entonces los padres
se tapan los ojos o nos tapamos los ojos. Eso es lo que queremos cambiar, pero para hacer el cambio hay que ver la información, qué es lo que ha sucedido, cómo hemos venido actuando, dónde están los retos y ahora sí, regresemos al esquema regulatorio, que es lo que finalmente nos va a dar un México donde la seguridad, la justicia y la legalidad sean mucho más factibles que lo que son hoy en día. Ahí está parte de esto que tiene que suceder, que es deseable que suceda, el futuro, ¿no? Hacia dónde va esto. ¿Me dejas ya entrarle con los papás? Ándele tantito, porque esa es otra arista, la médica, ¿no? Estamos aquí hablando recreativa, y en este caso la médica. Señor, ¿cómo se llama? Estuardo González Rovirosa. Adelante, y cuéntenos cuál ha sido su vía crucis, porque pareciera que está todo muy sencillito ya y allanado el caminito. Sí. Mi vía crucis, bueno, no es vía crucis, el estado que hemos estado viviendo con nuestra hija durante 14 años, toma 6 medicamentos diferentes, no está controlada y convulsiona diariamente de 5 a 6 veces en el día y durmiendo. Convulsiona. Sí. Esto evidentemente impide cualquier intento de vida regular, vamos. Sí, no. Muy difícil. De hecho, en las escuelas no me la aceptan por la actividad que tiene crisis y no la saben tratar. Inclusive llego a médicos y no me la quieren atender porque no saben cómo parar las crisis. Ok. Y entonces usted hizo pues un caminito parecido al del papá de Graciela. ¿Qué ha hecho usted? ¿Pidió permiso en COFEPRIS para utilizar esta medicina? Así es. Viendo el ejemplo de Raúl Elizalde, yo hablé a la COFEPRIS y les pregunté cuál era el método a seguir para solicitar la importación de medicamentos. Me dijeron explícitamente, haz una carta abierta y presentas un documento donde la neuróloga o neurólogo te diga que puedes usar el cannabidiol. O sea, las dos cosas, la solicitud y que venga la receta por parte del doctor o doctora que se comprometa, o sea, pues imagínense, tiene que tener, es un acto de valentía ahí y de arriesgue decir, sí, yo considero que esta medicina le va a hacer bien. Sí, es una carta abierta también del doctor, no es como una receta normal. ¿Lo hizo? Lo hice, lo presenté en la COFEPRIS el 20 de noviembre y estoy en espera de 15 días, me van a resolver la situación. Este es el documento que yo presenté, que COFEPRIS me dio como haber recibido mi carta abierta con los anexos que le presenté. Acá hay una parte muy interesante que está publicada de declaraciones, miren, entonces ahí es donde ya nos hicimos bolas todos, los papás, los que estamos en los medios, y dice, Mercedes Juan López comparece ante el Senado el 24 de noviembre y dice, no existe ninguna restricción para la importación de medicamentos con la sustancia activa de la marihuana, el cannabidiol, y por tanto no es necesario ampararse para importarlos. Esto lo aclaró la secretaria de Salud, Mercedes Juan López. Al comparecer ante senadores de la Comisión de Salud, señaló que no hay, estamos textual, citando textual, no hay nada que impida la importación personal de un medicamento. Lo establece el artículo 132 de la ley, que se puede importar un medicamento, y así está en el procedimiento de la COFEPRIS. Pero dijo que hay otras sustancias como el THC, que ya nos explicaban, o el cannabidiol K2. Esos sí están restringidos. Sin embargo, señaló que la dependencia está abierta a analizar todas las iniciativas legales en relación con el uso terapéutico de la marihuana que se presenten. Y dice el artículo 132, por otro lado, que la Secretaría podrá otorgar el permiso para la importación de materias primas o productos terminados que no cuenten con registro sanitario. Bueno, entonces, yo quiero comentar que aparte esto nos evidencia lo ignorante de la secretaria, entonces, porque espérese, la K2 no? ni siquiera tiene que ver con la planta. El K2 se llama Spice, no viene de la planta, es una molécula análoga y no tiene nada que hacer en esa frase. De lo que nos habla es del escándalo y de la ignorancia. Pero a ver, pero entonces ya no entendimos, Oscar. Pero además, ¿está permitido que estos papás traigan ya como va este medicamento, sí o no, o tienen que hacer esto? Hay algo, bueno, tienen que hacer, tal como está la ley, tienen que hacer todo este procedimiento. Aquí se abre la posibilidad, ella misma abre la posibilidad de que sea la COFEPRIS la que analice cualquier otra petición, por eso le están solicitando al señor haga una carta
¿sí? Y solicite acompañado Pero del ¿para qué documento. lo analizan si dice el reglamento que no está Claro, prohibido? pero es que lo que pasa aquí es que está lleno de áreas grises, ¿no? Por ejemplo, la ley, la marihuana está en la clase 1 de sustancias, que significa son sustancias con alta capacidad de generar problemas de salud pública y nula capacidad médica. Durante años, lo que hemos tratado de hacer es que se reclasifique a la cannabis. Con eso se acabarían los problemas, ¿eh? Porque entonces la ponemos, perdón, ya termino con el punto. En ese sentido, pondríamos a la marihuana en un capítulo similar al Ritalin o al Valium o a otros medicamentos que sí pueden representar un cierto riesgo a la salud, pero que tienen una evidente utilidad médica, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y yo les quiero decir al teleauditorio que tengan mucho cuidado con esto, en especial a mis colegas médicos, ¿eh? Si yo, mi enfermera, y por ejemplo, Leopoldo, me ayuda a conseguir marihuana para un paciente, nos acusan de delincuencia organizada. Es una histeria absoluta lo que está pasando. Nadie debe de traer cannabidiol en la bolsa. Yo les digo a mis compañeros médicos, esto no es legal, tengan cuidado, que les puede generar... Pero ¿cómo los papás no pueden cargarlo en el bolso? Mira, yo te quiero contar una historia. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, la ley permite, para fines de investigación, experimentar con cualquier sustancia. Y los investigadores del instituto estaban haciendo experimentos con cocaína. Estados Unidos y Colombia son los dos únicos países del mundo que pueden sintetizar alcaloide de cocaína para experimentación. Ah, ¿cómo? ¿Y acá no? Claro, porque si tú quieres hacer experimentos sobre cocaína, en ratas, de algún lugar tiene que salir la cocaína. Los americanos y los colombianos pueden vender para esos fines. Resulta que el instituto había comprado 1 kilo de cocaína pura, 99%. Tenía todos los permisos necesarios, tenía una firma hasta de Dios Todopoderoso. Estuvo 1 año en las aduanas ese paquete. Claro, y mermó. La gente llegó medio kilo, ¿no? Seguramente también. No, bueno. O llegó pura Splenda, ¿no? Claro. Pero el hecho es que con todo, como dice la secretaria, no hay nada que lo impida. Pero en la realidad fáctica estuvo 1 año detenida la cocaína en las aduanas, porque la gente de las aduanas decían, esto no sale de aquí, a mí me vale gorro, ¿no? Y aunque estaba firmada por Dios, no dejaban salir el paquete. Es que no se mocharon con el cártel del aeropuerto, compadre. Probablemente, ¿no? Esto lo describes perfectamente, es ausencia de regulación efectiva y una política pública que vaya encaminada a la capacitación para el manejo de este tipo de situaciones. Y yo creo que eso es lo que es el debate que falta. Se ha prohibido y se ha limitado para eludir la responsabilidad de una política pública eficaz para la regulación del Entonces, consumo. a ver, para que le quede claro ahorita al público. 1, no se pueden salir a fumar mota a la calle. Eso era lo 2, que iba a decir. los papás no pueden traer el medicamento en la bolsa. No. Por favor. Y para importarlo hay que pedir un permiso. Y para aportarlo, ¿qué? Pues también y el te permiso, quiero decir algo ¿no? peor, Fernanda, porque mira, en este país la ley hoy, la que está hoy vigente, tiene un par de agravantes. Si yo, como médico, administro marihuana, la pena es más grave. Porque supuestamente yo tengo esta capacidad de autoridad, cuando es un absurdo, porque no hay nadie más capacitado. ¿Quién les va a dar la carta para pedirla? Claro. Fíjate qué absurdo. Te tienes que amparar antes tú para dar esa Los carta. médicos tienen que estar amparados No, también, bueno, por estamos supuesto. perdidos. No para dar la carta, porque yo puedo opinar, pero no puedo prescribirla. Y otra más, yo veo aquí a estas criaturas, a estos pacientitos que nos han traído el día de hoy. La ley dice que si yo le prescribo marihuana a una persona que no goza de la totalidad de sus facultades mentales, es lo agrava peor, no es otro agravante. Así de absurdo es. La ley mexicana todavía contempla un inciso en donde protege a las personas que son sordomudas, idiotas e imbéciles. Así dice la ley mexicana, ¿eh? Entonces, ya está cambiando la legislación. Menos mal. Mis oscuros intereses aquí al caballero. Bere, tu hijo o hija, ¿qué tiene, qué ha sufrido? Así breve. Bueno, mi hijo es Leo. Aquí está Leo. Él es un caso parecido al de Grace, tiene Lennox-Gastaut, ha tomado todos los anticonvulsivos permitidos aquí que existen en México, porque hay otros que pues aquí no los podemos conseguir. Usted no crea que es una medicina facilita de conseguir. Caros. Es un padecimiento muy caro. ¿Cuánto le invierten al mes ustedes con todos estos que no funcionan? Con terapia, medicamentos, todo, yo creo que unos 10,000 pesos, sí, me estoy quedando corta. Sí. No, bueno, tienen que sacar el melate. A ver, espera, ahorita vamos con ustedes. Bueno, él hasta una cirugía ha tenido y nada lo ha controlado. ¿Cuántas convulsiones tiene al día? Bueno, tiene de todo tipo de crisis, pero tiene 17 convulsiones tónico-clónicas al día, ausencias,
Ahorita tiene hipo, por ejemplo, no se le ha quitado. Se les llaman crisis vegetativas, que, bueno, en el caso de él le causa hipo, pero a muchos niños les causa vómito, temperatura. ¿Qué implica esto al día, caballero? Lo ve usted aquí presente, pero pues debe de trabajar en algo muy fuerte o no estaría aquí ahorita. Trabajo con el Chapo. Atendiendo al niño para pagar 10,000 pesos al mes. Y entonces, ¿quién cuida al niño, no? Mira, tú lo acabas de decir, es muy complicado esto. Tenemos que coordinarnos con los abuelitos, las tías. Oye, nuestros pero todos descansos. tienen que estar preparados, porque no es nada más de cuídame al chamaco. Sí, no, mira, como te lo mencionaba, con Leo ya hicimos todo, ya hicimos de todo. Ya tiene una cirugía, lo que buscamos con él es quitar ya medicamentos, ya los medicamentos lo están afectando. Entonces, es una alternativa que se nos abrió, es una puerta más. Lo que tenemos que hacer nosotros es ya cruzarla y lo que nosotros necesitamos es tiempo. El tiempo está con nosotros así. Entonces tienen que hacer este permiso esto tiene que ser de ya volada. mucho más rápido. ¿Ya hicieron el escrito o todavía no empiezan por ahí? Nosotros apoyamos la iniciativa que presentó la diputada Cristina el 10 de noviembre, en donde ella está solicitando el uso de la cannabis medicinal. Nosotros esperábamos que esto tuviera un poco más de respuesta, viendo que los niños pues lo necesitan, y no solamente ellos, hay muchas enfermedades que lo requieren. Ahorita rezamos con más papás, pero hoy estamos hablando de la regulación en todas las aristas. Ahorita venimos. Sí, vas. Señora Medina nos dice, yo vivo en la unidad del Rosario y en cada una de las calles de la unidad hay una casa que vende drogas. También hay muchos jóvenes fumando marihuana desde edad temprana. Y desde temprano, además, el gobierno debe de pedir la opinión de los padres también. Pausa y regresamos. La Constitución precisamente reconoce y tutela los derechos fundamentales. Toda ley o acto de autoridad que vaya en contra de esos derechos fundamentales pueden ser combatidos a través del juicio de amparo. Independientemente de que se puedan promover amparos, tiene que haber un debate serio. El legislador tiene que tomar en consideración todas las voces de la sociedad civil para determinar cómo reformar o crear leyes. Y eso no se está haciendo, porque están solamente visualizando intereses particulares o de grupo. El consumo nunca ha estado penado, es decir, no hay una pena por consumir. Porque estamos aprendiendo a ya no criminalizar ni al consumidor ni al adicto, porque en ambos casos no son criminalizables. Finalmente es una técnica dilatoria de las mismas personas que están a favor de la prohibición. Las investigaciones y los foros de debate se han hecho. Lo que se necesita ahorita es voluntad política. Que claro, esto debería de emanar de las cámaras legislativas de nuestro país. Su futilidad y su incapacidad de hacer nada al respecto ha forzado a la sociedad civil a que lo hagamos nosotros mismos. La ausencia de la COFEPRIS en este foro es un silencio escandalizador. Ya nadie se atreve a entrar a un debate sobre este tema, porque el debate está superado. Son las inflorescencias de la planta hembra que secas y molidas se preparan para fumar. Por solo eso está prohibido toda la planta. Y la planta tiene otros usos. Si tengo más de 6 gramos, se me acusa de narcomenudista. Esa es el ánimo de la ley. Ahorita ya el debate no es si legalizar o no, sino cómo legalizar. Vigent es una empresa, es una SA de SEDEC, y la idea de Vigent es dar a conocer en México los beneficios de la planta del hemp. El hemp, al igual que la marihuana, contiene cannabinoides. Los cannabinoides son unas sustancias altamente nutricionales que ayudan a la reconstitución celular. Obviamente son de la misma familia, el cannabis sativa, y a nivel salud son productos que se han convertido ya en alimentos indispensables para el consumo humano. Actualmente manejamos una línea nutricional muy completa. Tenemos lo que es la semilla descascarada del hemp, de la semilla de hemp. De ahí una proteína, 50% proteína por porción, y un aceite que está rico en omegas, omega 3 y omega 6. En Vigent decidimos iniciar con la parte nutricional para traer los productos a México en esta área, que son altamente nutricionales y tienen una calidad excepcional. Estamos adicionando a toda la línea de productos de hemp, la línea de belleza, que es una línea muy completa. Tenemos shampoo, jabón, gel de baño, crema corporal, y poco a poco estamos incrementando toda la línea de productos. En breve nos llega ropa. Para Vigent es importante el tema de la legalización de la marihuana en México, porque el hemp, por ser una planta de la misma familia, aunque es diferente especie, muchas veces se confunde.
se confunde y ha tenido esa parte también un poco negativa en cuanto al comercio o en cuanto a la importación o en cuanto incluso a la cosecha y la siembra que está prohibida. Entonces pensamos que una va de la mano de la otra. ¿Por qué se prohíbe y la marihuana se permite? Por lo mismo, tantos usos que tiene el hemp le da en la torre directamente a mucha industria de la ya establecida de millones de dólares, como la del algodón, la del papel. Algunos hidrocarburos se pueden sustituir como el diésel, se hace biodiesel de la semilla y el aceite obtenido de ella, del hemp. Se obtienen también unos compuestos que se crean, hacen unos entramados, incluso Audi actualmente lo utiliza en sus puertas interiores para hacer unos entramados y proteger de una forma más segura y más ligera a los ocupantes por medio de estas composiciones de hemp. Entonces, básicamente es eso, son intereses económicos que evitan que se desplace a la industria establecida con un cultivo nuevo, que es nuevo en su forma de procesarse, pero que es mucho, mucho más económico. Por ponerte un ejemplo, el papel, que necesitas 30 o 40 años para obtener una celulosa y obtener papel de los árboles, 30 o 40 años de desarrollo de un árbol, en el hemp son 90 días. La planta llega a su cultivo y su altura máxima en 90 días para producir papel. Sería una gran oportunidad que pudiéramos tener esto, legalizando la marihuana seguramente de la mano. Nos iríamos también con el hemp y sería benéfico para todos. Ahí están todos los productos que están detenidos. El cáñamo era muy utilizado para lo que quieran, zapatos, ropa, papel, ¿no? Y bueno, después de un episodio que aquí ya se ha contado en este espacio, en donde pues no le convenían los intereses de otro gran papelero en los Estados Unidos, pues ahí dijeron, oiga, no, Pérez, es malísimo el cáñamo. Voy con papás para cerrar esta parte de lo médico. ¿Cómo se llama, amiga? Margarita. ¿Y el pequeño? Carlos. Carlos, cuénteme, ¿con él cuánto gastan al mes? Pues con él ahorita sí hemos gastado un poquito más, alrededor de 15,000 pesos, porque se han incrementado algunos tratamientos alternativos para epilepsia, como la inmunoglobulina. Ok, ¿y no ha funcionado del todo? No. Ok, otra. Me decía terapia 2, 3, porque ¿cómo? ¿Terapia bien todo el día es cara? Sí, las sesiones de terapias físicas van desde los 350 pesos a los 1,200 pesos, dependiendo. ¿Y cuántas debería tener diario? Pues terapia física diario, terapia psicomotricidad fina o ocupacional. El CRIT no me los ha recibido por las convulsiones. Hay otra cosa ahí. Somos una población muy discriminada, porque en el CRIT te dicen, si no están controladas las crisis, no podemos aceptarlo o no puede continuar la terapia. Y los médicos nos dicen, no se le pueden controlar las crisis. ¿Y por qué no hay este medicamento? Porque no hay medicamentos. Oiga, yo la veo que todo el programa ha estado sosteniendo esto que impide que él se muerda. Esto, sí. ¿Que lo tiene así todo el día? No, hemos pasado por varios medicamentos. Uno de los que el médico se resistía a probar era la fenitoína. Y en efecto, sí, DFH. Entonces, lo intentó como último recurso, pero le provocó reacción alérgica, se le cerraron los bronquios, se llenó de ronchas, se le inflamó la boca, se lo tuvieron que retirar de golpe. Entonces está como con el síndrome de abstinencia. Él ahorita ha estado atento a todo el programa. Así es. Sabe que estamos hablando perfectamente de una problemática. Si a él le pudiéramos controlar las crisis, ¿tendría otra oportunidad? Sí, porque en el momento en que se detienen las crisis, se controlan las crisis, comienza a haber evolución, comienza a haber retención de habilidades. Claro. Entonces, ¿y ustedes están también luchando por traer este otro medicamento o no han hecho todavía el escrito? Todavía no hemos hecho el escrito, estamos apoyando la iniciativa igual de la licenciada Cristina Díaz, y también yo me mostraba así como que, igual que muchos miembros de la comunidad con niños con epilepsia refractaria, como un poquito ¿reticente? Sí, hacia el boom que se dio por los medios hacia el CBD. Pero ya están saliendo en Estados Unidos las primeras evidencias de los estudios a doble ciego, y no solamente es el Charlotte's Web, que muchos están pidiendo, está siendo respaldada la investigación del CBD por importantes farmacéuticas, como Todavía no lo ha GW probado Pharma. no se puede probar.
Bueno, acá, señora, ¿viene usted con el niño? No. ¿Es otro caso? Es otro caso. A ver, espéreme un segundito. ¿Tere también es otro caso? Platícanos. Sí. Yo soy mamá de Pau. Pau tiene 4 años. Acá está Pau en la carreola. Convulsiona más de 100 veces al día. ¿Cuántos años tiene la pequeñita? 4 y medio. Ajá, pero convulsiones desde que tiene 3 meses. Entonces, bueno, obviamente lo poquito que alcanzó a agarrar de habilidades, pues ya las perdió absolutamente todas. La cuestión con las crisis es que cada crisis a ella que tiene de las que son fuertes, puede broncoaspirarse, morderse la lengua, los dientes ya se les caen, se les deshacen, ¿no? Prácticamente. Tienen gastritis. Bueno, es que los efectos secundarios de estos medicamentos, que además en ella no ha probado su eficacia. Todo, ya probamos todo, hasta los que son para adulto, ya trajimos unos legales de importación, tampoco le han servido, y ahorita lo único que la controla parcialmente, como de 10 o 15 crisis al día, de 100 a 15, es el neuroestimulador vagal, pero la verdad es que nosotros se lo colocamos por parte de una aseguradora, porque es privativo ese aparato, cuesta $40,000. Entonces, ¿Cómo? Es un aparato. Es un aparato. Es que da como pequeñas descargas. Pero el generador está a la altura del pecho y el cable está conectado en el nervio vago, que ese a su vez conecta con el cerebro. O sea, realmente no abres la cabeza, nada más pero conecta indirectamente. ¿Y el aparato cuesta eso? Cuesta eso. $40,000. Válgame Dios. Pero no las ha quitado por completo. No, y además el aparato tiene pila, dura dependiendo de entre 5 y 10 años, dependiendo de lo que le pongas de frecuencia, lo alto que lo uses. ¿Ella lo trae en el pecho, adentro de...? Sí, abajo de la piel. Entonces, si en estos años que está, entre comillas, controlada, porque tampoco no habla, no camina, no come sola, prácticamente es como un bebé de 3 meses, se quedó como si tuviera 3 meses. Si hubiese este otro medicamento, ¿los doctores le han dicho que sí podría haber un avance? Sí, porque todavía está muy chiquita y ella realmente no tiene tiene una pequeñísima atrofia cortical que en muchos niños a veces pasa hasta desapercibido, o sea, realmente pueden avanzar muchísimo. Ella no tiene un daño general, no tiene infartos, tiene mucho potencial para que en caso de que fuera, se pudiera dar. ¿Están en este asunto del proceso del papeleo? Fuimos a la iniciativa, igual esperábamos antes de meter la solicitud a COFEPRIS que se pudiera como desatorar un poco más rápido, porque, bueno, yo la cuido todo el día, igual son de 10 a 15 mil pesos al mes, entre medicinas, antiácidos, terapia, férulas, si se muerde la lengua. Estuvo internada hace 20 días nada más por sangrado esofágico, por las mismas crisis. Claro. Ella cada crisis se le regresa toda la comida y ¿no? Entonces... A ver, Gal, adelante, gracias, Ted. Quisiera acotar un poco algunos datos que se han dado que provienen de la parte más médica, ¿no? Para también tratar de que el teleauditorio se lleve el público en general entendamos, porque estamos viendo que esto es una talacha, ¿no? Totalmente. Desde la psiquiatría consideramos que 1 de cada 1,000,000 de pacientes requiere de psicocirugía. Significa una intervención quirúrgica para mejorar una situación psiquiátrica. Estas psicocirugías o cirugías neurológicas en algún momento hay de distintas técnicas. No es la misma el que coloca un marcapaso cerebral que el que controla el nervio vago. Es muy importante comentarlo. La mayoría de estos padecimientos, en donde se agrupan todas estas enfermedades epilépticas refractarias, como el síndrome de Lennox-Gastaut o de West o de Dubert, que son distintas variantes de problemas de epilepsia, también alteran el neurodesarrollo de los pacientes. No solo son las convulsiones. Y en ese sentido, de una manera, les diría yo, casi milagrosa, el CBD también se ha demostrado que es un neuromodulador y un neuroproliferador que ayuda a que se reconecten, a que se hagan sinapsis de manera más sana en los cerebros de personas afectadas. Y aquí estamos hablando todo el tiempo de los medicamentos y yo quiero meter esto aquí también a consideración de ustedes. Cuando hablamos de un cártel,
Normalmente hablamos del Pacífico y de los Guerreros Unidos y de los Zetas y no sé qué tanto. Pero yo les pido a todos ustedes que consideren que el cártel más importante y que más utilidades y con menos escrúpulos de este país es la industria farmacéutica. Estos amigos de Novartis y de Bayer y de la que ustedes me digan, operan con los mismos... Ya no te van a llevar de viaje, Gaby. Nunca he aceptado un viaje de estos amigos, Fernanda. Qué bueno que lo dices. Nunca he aceptado un viaje de estos amigos. ¿Y por qué dices esto? Pues porque a ellos también se les quita el mercado, ¿no? Porque todos estos medicamentos que son maravillosos, que no quepa duda, no vamos a satanizar la farmacología tampoco, claro, es de donde se hacen ricas la industria farmacéutica. Y si a estos pacientes en algún momento podrán obtener su medicamento de las azoteas de su edificio, claro que les estamos quitando billones de dólares a la industria, ¿no? Esos son los oscuros intereses, ¿no? Y operan como un cártel, presionando a los gobiernos, ocultando información, mucho de la resistencia que tenemos de parte de las autoridades. Hay mucho dinero que se desparrama porque somos el segundo país productor de marihuana. ONTA, yo no la traigo en la bolsa, pero está haciendo millonarios a muchos. Pero también hay que entrarle a esto, porque hay una gran postura, y lo veremos ahorita en las llamadas, mi querido Oscarito, en llamadas, Twitter, Facebook, redes en general, en donde dicen, bueno, entrémosle a la regularización siempre y cuando sea con fines médicos, pero no a los recreativos. 75% de la sociedad mexicana opina sí a la marihuana legal y no, o sea, se invierte el momio cuando preguntas marihuana lúdica. Pero cada vez que hacemos esta encuesta, va creciendo la aceptación de la población, también para la marihuana recreativa o para el uso personal. ¿Cuáles son los principales argumentos opositores a la lúdica? Hay quien dice, aquí lo tuvimos, Alex Lowell decía, bueno, si ya tenemos un problema de salud pública con el tabaco y el alcohol, ¿qué diablos vamos a tener con la marihuana? Claro. Ahí, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, hay que aclarar que de todos los usuarios de cannabis, solo 9% tiene problemas de consumo problemático o abuso. Es decir, el 91% de los usuarios no presenta ningún tipo de problema con su consumo. Esto es importante decirlo porque normalmente en los debates se dice los adictos a la cannabis, y cuando esto no es así, no todos los que usan consumen. Eso de tal manera que los usuarios pueden ser nuestros vecinos o nuestros maestros o cualquier persona que no necesariamente tiene un problema por su consumo y que tiene que mantenerlo en la discreción. Ahora, yo quería mostrar esto es la marihuana como tal. Este es, digamos, por lo que nos estamos debatiendo. Peleando, pues, sí. Y la marihuana es, como les decía, solo son las inflorescencias de la planta hembra y secas y molidas se preparan para fumar. El asunto con las variedades es, todas provienen de la cannabis sativa, clasificada en 1753 por Linneo, por Carolus Linnaeus, quien la clasificó, y de ahí derivan 3 subvariedades: la sativa, la cannabis sativa, la cannabis indica y la cannabis ruderalis. De estas variedades se han hecho cruces y han buscado la mejora genética con el fin de potenciar sus efectos. Esto ha permitido desarrollar variedades ricas en THC o ricas en CBD, de tal manera que hay plantas que solo tienen CBD. Hay que decir que el CBD, no, como decía Gadi, no tiene poder psicoactivo, de tal manera que no tendría sentido prohibir el CBD, dado que nadie podría sentir efectos, si lo que se desea es evitar los efectos psicoactivos en la población, pues el CBD no tiene por qué estar prohibido, y ya se pueden tener plantas que produzcan casi exclusivamente CBD. Oye, ahorita seguimos platicando de esto y también por qué la oposición al uso recreativo y cuál sería ahorita la responsabilidad legal de un usuario. O sea, ¿a qué se está enfrentando un usuario? Ni siquiera la produce, ni siquiera la vende. Ahorita regresamos. Estamos hablando de la regularización de la marihuana. ¿Puedan consumirla menores de edad? Pues que hubiera más chicos marihuanos. Y al rato estaríamos como en Estados Unidos, ¿no? Marihuanos y hacer de las suyas. Pues tal vez se acabe el narcotráfico, porque así ya sería más fácil y ya no le tendrían que comprar ilegalmente. Pues más adicción,
porque la marihuana provoca adicción. Las consecuencias serían de que habría muchas personas ya en todo el país que consumirían diario la marihuana. Yo creo que el abuso, el exceso, podría causar varias situaciones, más en los jóvenes. Un manejo más controlado o al punto ya viéndolo del lado malo, que sea, no sé, una decadencia en la sociedad. Allí están algunas de las posturas. ¿Qué más nos dicen, Oscarito? Y ahorita le entran ustedes, compañeros. Nos dice, por ejemplo, Adriana, ¿y hasta cuándo el gobierno cree que ya estaremos preparados para tomar nuestras propias decisiones? ¿Qué señales tendrá que ver? ¿No? Eso sería lo interesante. ¿Qué más? Frumencio Mercado Carvajal. Pienso que nuestros funcionarios públicos no están preparados para regular el uso de la marihuana, ya que les perjudica la corrupción que existe en nuestro país. Por lo tanto, no se puede regular el uso. Primero se deben terminar con la corrupción. Por otro lado, no creo que el gobierno que tenemos esté preparado. Ezequiel Quiroz, creo que se deberían de tomar cartas en el asunto y ver cómo sufren los niños al tener sus crisis de convulsiones. Y está en sus manos legalizarla para fines medicinales, deberían de hacerlo porque los niños sufren mucho, que sea para un angelito y no sufra por enfermedad. Mi hija se llama Isabela Damaris Quiroz Marín, tiene 8 años y síndrome de Lennox-Gastaut. Y a ella le serviría este aceite precisamente. Oye, y muchas de las opiniones, así como en el sondeo decían, si en esta sociedad el consumo por el alcohol y el tabaco de pronto rebasó y los daños a la salud, a otra que agregaban es el azúcar, los refrescos, las enfermedades que provocan, evidentemente también la población tiene cierto temor de que se descontrole. Y escuchábamos, la mayoría decía, es que si se abusa de ella, pero bueno, ya aquí los especialistas han hablado. Sí, nos tendría que hablar cómo habría una cierta prevención, pero mira, acá hay más opiniones. Adelante, por favor, allá en nuestro público. Bueno, yo estoy a favor en que se produzca la marihuana, pero nada más para fines medicinales, porque como lo hemos visto en el programa, hay personas que sufren enfermedades, como el niño que tengo aquí al lado. Pero, ¿y tu reticencia al uso lúdico, ¿en qué lo basas? En que yo una vez expuse en la preparatoria el tema de la legalización de la marihuana y busqué mucha información y en ella decía que la marihuana como droga tiene más de 40,000 químicos diferentes que afectan obviamente varias partes del cerebro. Y son cosas que afectarían tanto a la salud y a la sociedad, porque una persona que abusa de la marihuana a veces puede tornarse violenta. Fue lo que yo leí en una revista de salud, no me acuerdo en cuál. ¿Qué te parece que asentamos aquí con los especialistas? ¿Vale? ¿Está bien? Y le pasamos el micrófono. A ver, ¿qué sí y qué no? ¿Cuántas sustancias contiene? Nos decía por ahí 500 y cacho, ¿no? La cannabis tiene alrededor de 400 sustancias, entre terpenos, flavonoides y otros compuestos aromáticos. ¿Y cuántas especies de marihuana hay? Bueno, decía yo que hay 3 especies de marihuana, de las cuales se han hecho cruces genéticos, de las cuales salen nombres como Kush. ¿Todas estas funcionan más o menos igual o hay una que de veras lo ponga uno muy loco y la otra no? Gracias a los cruces genéticos se han incrementado los porcentajes hasta alrededor de 30%, cuando el natural era alrededor de 7%. ¿Qué daños realmente se producen? Ya dijimos, menores de 20 años afecta en el desarrollo intelectual, cognitivo. Mayores de 20 años, ¿qué pasa? Bueno, sí, es importante hablar, ¿no? Porque no queremos decantar esto y que toda la gente vaya a pensar de que es bueno. Claro, no queremos hacerlo así. Mira, tenemos algunos problemas asociados a los agroquímicos. Dado que la planta es un cultivo ilegal, los campesinos se esmeran en que cada planta rinda lo más posible y les echan, bueno, paraquat, gramoxone, DDT, fertilizantes, insecticidas, que son consumidas por el usuario y son altamente cancerígenas. Tenemos también otra condición que se llama síndrome de intoxicación crónica. A los prohibicionistas les gusta llamarle síndrome amotivacional, que no existe, pero es el nom de guerre, es el nombre de la guerra, de una situación de un chavo que fuma mucha marihuana, se da flojera ir a la escuela y está en su casa viendo el béisbol todo el día, ¿no? Pero ¿qué es mucha? Si deja de fumar, se le quita. Lo que nos ha, ¿sí? Claro. Si pero deja no hay un síndrome de abstinencia ahí. No, en absoluto, ¿eh? Si hay un grupo de pacientes que tienen una dependencia en donde hay una serie de síntomas físicos cuando dejan de consumir. Pero como nos decía Leopoldo, son un grupo minúsculo de los usuarios. ¿Cómo sé que yo
voy a hacer de uno o del otro, pues imagínate Claro. que me engancho Bueno, bien padre. como lo hacemos con cualquier otro daño a la salud. Si nosotros podemos hablar abiertamente y tener una actitud madura y científica frente al problema, aquella persona, como lo hacemos con el alcohol, que se dé cuenta que no está controlando su consumo, acudirá a un servicio de salud y será atendido como un paciente, no como un criminal. Oye, ¿no? Pero yo otra. te quiero decir otra cosa importante. Ajá. El aporte que nos hace la compañera ahorita, que es valiente, es honesto, a mí me habla de lo que está pasando en las escuelas, fíjate. Esa es Nos la habla cosa. de cómo estamos perpetuando los mitos, cómo estamos perpetuando el decirle a los chavos que si se agarran la pirinola les van a salir pelos en la mano, ¿no? Claro. Porque finalmente en esa altura de discusión estamos. Yo quiero comentar que una de las situaciones que ha sucedido, muy buen preámbulo que nos hace Leopoldo, lo que ha sucedido es de que a través de los cientos de años, la gente que cultiva la marihuana para fumar por sus efectos psicoactivos, la ha seleccionado para que cada vez tenga más THC. De la misma manera como seleccionamos perros para que fueran grandes o pequeñitos. A ver. Y lo que queremos ahorita es seleccionar plantas para que vayan teniendo más CBD y menos THC. Pero en realidad el mercado ilegal se focaliza en plantas ricas en tetrahidrocannabinol y que no tengan CBD. O sea, que te pongan y no que te curen. Así es. Pero a ver, vámonos en otros que no sé si son mitos o realidades. Mis amigos pachecos remiten que se les va la memoria a corto cierto, plazo. cierto. A corto. Entonces, yo tengo hasta un compañero de trabajo que le tengo que hablar para que llegue a la cabina. Cierto. O sea, así de, oye, ya párate, man. Ah, sí, hoy teníamos cita. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando deja de fumar? Su memoria regresa no a creo una que haya situación dejado. ad interim. Yo te preguntaría, si tú bebes más de lo que quieres en una fiesta, ¿cómo está tu memoria? No, bueno. Bueno, Ok, pero entonces esto podría ser con cualquier otra droga. está bien demostrado que las personas que son consumidores crónicas tienen una disminución en la memoria anterógrada reciente. Pero nada terrible que no se arregle con una buena agenda y un despertador. Y dejando de fumar. ¿no? Gadi, pero también gran parte del argumento de las personas reticentes a la regulación de la Sí. marihuana para uso recreativo tiene que ver en los efectos que sí causa. Tú hablaste en los jóvenes, Sí. tú hablaste algo de que antes de los 20 años sí hay efectos Sí los nocivos. hay, sí los Entonces, hay. yo creo que las personas de la sociedad que han visto efectos nocivos reales, con base científica, por eso se Totalmente. Es estancan cierto. y se resisten. Y ahora hay algo importante. Entonces, a lo que voy es la necesaria información en las personas jóvenes y no caer en lo que tú acabas chacoteramente de decir, que estoy de acuerdo, me pareció muy divertido, pero sí, hablar de no satanizar al consumidor y saber que un individuo joven en proceso formativo que está accediendo al consumo tiene que tener atención, pero no como criminal y no Así es. excluirlo de la Así sociedad. es. ¿Y por qué sí? Perdón, ya para terminar, porque en esta población joven consumir marihuana se asocia a dependencias más severas, a crisis de angustia, al doble de psicosis y a cuadros depresivos. Pero cuando el inicio del consumo se da en la etapa adolescencia. A ver, otra. ¿Es de veras una droga de paso? Si la tomo buenísima. forzosamente me voy a meter a otras drogas más duras. No existe un solo estudio que demuestre que un cerebro que se expone a la cannabis vaya a estar más ávido por otras drogas. ¿Qué es lo que sí sucede? Si yo llego a Tepito, con mucho respeto si alguien viene aquí de Tepito, Ay, qué mal hora. y yo llego a la vecindad y le digo, oye, vengo por mi guato de marihuana, y el dealer me dice, no hay mota, pero hay coca, lo más probable es que yo me lleve la cocaína. Y en ese sentido, la marihuana es una droga de entrada por la ilegalidad, no por las Sí, porque propiedades. ya me puso frente al Claro, que me va a ofrecer me otras metió cosas. al mundo de la ilegalidad, al Guau, mundo del qué tráfico de fuerte. drogas. Y no solo eso, sino que yo te lo digo esto, con todo conocimiento de causa, y estoy dispuesto a traer 10 testimonios que me han solicitado que quieren ser escuchados, de pacientes, Fernanda, que estaban al borde de la muerte porque bebían alcohol o inhalaban o usaban cocaína. El día de hoy están fumando marihuana todo el día y están curados, Fernanda. Wow. ¿Me explico lo que Y te de digo? cosas que sí le iban a matar. Están curados porque trabajan, se les quitó lo hinchado. Son funcionales. Totalmente. Y fuman marihuana Que con todos el los alcohol días. no lo era sí. ni menos con los Te inhalantes. estoy diciendo que se estaban muriendo, Fernanda. Y hoy están curados, aunque fumen marihuana todos los días. A ver, acá Frida. En tu ese sentido opinión. es una droga de Mi salida, no opinión de sobre entrada. la marihuana recreativa es que sí estoy totalmente a favor, porque efectivamente es una droga light. No quiero decir por esto que
que va a dejar de ser una droga, porque lo es, pero realmente es una droga que tranquiliza a uno, que a uno lo pone en un ambiente más tranquilo, que no está uno forzado, por ejemplo, en el alcohol, de que uno quiere, toma su alcohol, se pone hasta atrás y que quiere, pues ya quiero una piedrita, no, pues ya quiero un pase, que ya quiero cosas mayores. Si estoy en la droga de la marihuana, realmente lo que me pongo es pasiva, me pongo a pensar, me estimula muchas veces a estudiar, me estimula a cosas positivas, o sea, no lo niego, yo la he fumado, tengo casi 20 años fumando marihuana, la cual no me ha afectado como me ha afectado el alcohol o me ha afectado otras drogas. ¿Eres funcional, Frida? ¿Tú trabajas? Yo trabajo. Soy una persona funcional, tengo Exacto. una familia, tengo hijos, tengo No nietos. faltas a ninguna de tus obligaciones. Jamás. Y sientes que además te tranquiliza. Exactamente. Oye, en una de esas me ahorras hasta el ansiolítico. No, bueno. No, pero realmente trae llegando Polo, a mira. casa me doy... Yo de día no fumo porque sí me pone muy down, de plano. O sea, de día... Te me relaja pone demasiado. Demasiado. Entonces ya no hago nada, no estoy pensando tontería y media, ¿no? Pero ya en las noches, cuando ya llego de mi trabajo y todo, me doy mi sol, me descanso, me relaja, me pone bien. Y al otro día no me quitan ni mis No eres actitudes. alguien violento, no te has agarrado a golpes en tu casa con tu familia. No. Perfecto. No Gracias. somos unos tranquilos. Gracias, Frida. Gracias. Pasamos para acá, para este lado y más opiniones. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo estoy a favor de que la legalicen. Yo soy madre de 2 adolescentes, CCHeros, y ven de todo ahí. Entonces también, yo digo que el que lo quiere hacer por causas malas, lo va a hacer, como con el alcohol, con el cigarro, con otras cosas. Y los que no lo van a hacer. Así es. Y a los únicos que están afectando son, por ejemplo, a los niños, a los pacientes de cáncer, a muchas personas que la necesitan, y nada más por los intereses de que, ¿cómo voy a legalizar algo con el que yo estoy ganando dinero? No voy a dar algo público, algo barato, porque entonces a mí se me va el dinerito. Y yo digo que también es por ese lado, pero yo sí estoy a favor de que sea legalizado. Gracias. En lo que pasamos el micrófono, más llamadas, Oscarito. Sara Garza nos dice, una cosa es legalizar la marihuana para usos medicinales, pero otro para fines recreativos. Evidentemente, si el fin es medicinal, es una causa suficiente para su uso. Si otros medicamentos no logran su objetivo, pero consumirla solo por gusto, pienso que lo único que va a hacer es aumentar el número de adictos a las drogas. Además, el peligro para la sociedad, pues si ya de por sí hay drogadictos en las calles robando o hasta matando para conseguir dinero para sus drogas, es lógico pensar que va a aumentar el número de delitos por esas causas al aumentar el número de adictos, de acuerdo al propio comentario del panelista. Es la opinión más? de Sara. Mayel Arcadia, acaban de decir que prácticamente no hay efectos negativos del consumo de la marihuana, pero ha circulado que sí causa afectaciones en cerebros que están en formación, hasta ya lo De hecho, decía sí, sí. Gadi hace un momento. Cintia Castro Jordán, yo estoy de acuerdo en la jóvenes, sí. legalización para la marihuana, pero solamente de forma terapéutica. Nos dice Juan, la Suprema Corte no se quiere responsabilizar de los efectos de la legalización de la marihuana a nivel nacional. Por eso está legislando para unos cuantos, pero no está legislando a favor de toda la población. Kenny Hernández, es urgente la legalización de la marihuana medicinal. Tengo un hijo de 14 años, de los cuales 11 años ha tenido crisis convulsivas, ha perdido un riñón y tiene problemas además en el estómago. María del Pilar Vargas Hernández, estoy de acuerdo con el uso de la marihuana para usos médicos, pero que el gobierno lo haya puesto como uso recreativo, no estoy de acuerdo, porque es un suicidio lento. He sabido de conocidos que mueren por el uso de la marihuana, además de que es el puente para llegar a drogas más A fuertes. ver, como oiga, sí decías. nos gustaría que nos Sí. pasara esos casos para Sí. que además los pudieran Claro. aceptar en un estudio científico el que se muera Claro, por uso de marihuana. Pero adelante, Gary. Claro. Aquí la pregunta, el factor denominador común es la diferencia entre lo lúdico y lo medicinal. Ahí es donde se Y voltea yo la balanza. Les quiero ofrecer, es una provocativo, pero les quiero hacer ver que la línea entre estos dos es una frontera demasiado porosa, que quizás no exista. ¿A qué me refiero? Supongan que yo soy un médico del ISSSTE, que me quieren quitar mi pensión, tengo 4 hijos, estoy pagando colegiatura, estoy endrogado con todos los bancos, la ciudad está contaminada, hago 8 horas para llegar a mi casa y 8 horas para llegar al trabajo, el mundo está en crisis, el gobierno no funciona, no hay oportunidades para nadie y estoy sufriendo, porque a veces el mundo, la vida, puede ser un lugar duro. Y cuando llego a mi casa consumo un poco de marihuana y ya veo que la selección nacional juega mejor y que mi esposa no está tan fea y pienso que el país tiene futuro. Oye, pues como yo con el No, ansiolítico. lo que yo te quiero Es decir es que igualito. hasta dónde esta persona que está aliviando su sufrimiento
¿Está jugando o se está sanando? Entonces, lo que yo quiero hacerles ver es que, por ejemplo, nuestra compañera que nos da este testimonio tan valiente, está diciendo, para mí, llego de trabajar todo el día, fumo marihuana y me pongo a ver la tele y estoy contenta. Entiendo que mi vida tiene sentido y me gusta. Y yo, como médico, no tendría ningún argumento para obligarla a que dejara de consumir fuera de que la agarre la tira. Porque entonces sí empiezan los problemas. Contigo, ¿no? Pero tenemos que ser muy rápidos. Responsabilidad legal del consumidor ahorita. ¿Y por qué se les criminaliza? Pero muy rápido. Responsabilidad legal no la tiene. No existe responsabilidad de quien lo consuma. Lo que está legalmente identificado como un delito es evidentemente la posesión y el tráfico, la comercialización. Y 6 gramos lo señala lo convierte como narcomenudista. 5.1. Eso es. ¿Qué derechos está pisoteando la ley como está actualmente si no me deja fumar? Mira, a mí el derecho a la libre autodeterminación, pero también, así como está y con falta de políticas públicas, el derecho de tener acceso a una información que está a cargo del Estado sobre los efectos que puede provocar a determinada edad. Creo que el Estado no puede eludir esa responsabilidad. 20 segundos, Leopoldo. La encuesta nacional de adicciones de 2011 dice que hay alrededor de 5 millones de usuarios de cannabis en México que desafortunadamente se encuentran en una incertidumbre legal y requieren derechos y certidumbre en este sentido. Y lo que estamos de acuerdo todos, los que estamos proponiendo la regulación, es que no debe tener acceso a menores, que debe haber reglas claras de acceso, reglas claras de consumo y reglas claras de... Información para toma de decisión. Exactamente. Información suficiente para ejercer libremente nuestras decisiones. Y haya o no haya regulación, una política educativa y de prevención hacia los más jóvenes. De prevención, correcto. Bueno, pues ahí están todas las posturas. Ya oyeron muchas de las voces. Esperemos que usted ahora se pueda formar una opinión mucho más informada. Porque, pues, si no, nada más escuchamos al que más grita. Qué terrible el uso que le han dado muchos medios, en donde un día después del amparo ya decían que había crecido el número de adictos, ¿no? Eso, bueno, eso no se vale. Gracias.